Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en su presencia y de poder adorar su glorioso nombre. Vamos a meditar en su palabra bendita. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 107. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, Salmo 107. Vamos a leer los versículos 17 al 22. Salmo 107, versículos 17 al 22. Vamos a leer la Escritura y dice de la siguiente manera. Salmo 107, versículos 17 al 22 dice la palabra: Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólo de sus aflicciones. Envió su palabra y curólo y librólo de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote gracias porque nos das esta bendición tan grande, mi Señor, de poder estar en tu santo templo. Muchas gracias. Muchas gracias porque nuestra alma tiene necesidad de ti abundantemente y tú nos das esta oportunidad. Habla ahora nuestras vidas a través de tu palabra y permite que seamos edificados, corroborados, Señor, con tu palabra bendita. Gracias, Señor amado, por tu pueblo presente, y te ruego que sigas trayendo a cada uno para que unidos, Señor, podamos exaltar y glorificar tu nombre glorioso. Visita a los enfermos, visítalos allá en casa. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que no pueden estar aquí a causa de la enfermedad. Ten piedad de ellos. Y te ruego, Señor amado, que traigas a todo tu pueblo, sabiendo que haces más y que tu bendición es con nosotros. Te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. En el Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo, el evangelista nos deja plasmado y nos dice que Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Y así como la lluvia cae sobre buenos y malos, y no por medida, así también el Señor, amados hermanos, manifiesta su gracia sobre nosotros, sobre el hombre. Es por eso que quiero hablar de esto. El Señor manifiesta su gracia abundante. Así, el Señor manifiesta su gracia abundante. ¿Qué decimos con esto? Que a pesar de no merecer las bendiciones del Señor, a causa de nuestros pecados y de nuestra maldad, Él sigue mostrando su misericordia hacia el hombre, aunque éste no la merece. Así. Ahora, el propósito por el cual se escriben los salmos, amados hermanos, es porque proporcionan poesía para la expresión de alabanza
y adoración y confesión a Dios. Cada uno de ellos exalta la grandeza, las misericordias y las bondades del Señor. Los Salmos, pues es el libro más largo de la Biblia, con 150 salmos individuales que han sido de bendición a la vida del creyente. Y en este Salmo 107, donde hemos leído la palabra, nos presenta una demostración, amados hermanos, de la constante misericordia y amor del Señor. Y uno dice, gracias damos al Señor por su inmutabilidad, porque a pesar de nuestras transgresiones, su amor es ¿qué? Es constante, no cambia. Este Salmo 107, hermanos, pues su asunto principal gira alrededor de la bondad de Dios. Es decir, decimos, Dios es bueno. Desde cualquier ángulo que nosotros lo veamos, desde cualquier punto de vista que nosotros lo veamos, vamos a llegar a la conclusión de que Dios es bueno. Y este salmo, amados hermanos, no era otra cosa sino la canción del judío errante cuando entra nuevamente en la tierra prometida y Dios les da la oportunidad de regresar. Y nos dan testimonio aquí en este salmo, cada uno de sus versículos nos da testimonio de la grande fidelidad de Dios y enseña, nos presenta que ninguna circunstancia es imposible para Dios y también cómo redime a los suyos para su bien y para su gloria. Entonces, amados hermanos, en todo este salmo nosotros vemos la gracia de Dios y es admirable porque estamos hablando y diciendo, pero cómo el Señor manifiesta su gracia a quien ni la quiere, a quien no la merece, pero ahí está la misericordia, la gracia de Dios manifestada en misericordia. Más de alguno diría, bueno, es que yo sí quiero que el Señor tenga misericordia de mí. Bueno, eso dicen tus labios, pero tus hechos, ¿qué? Tus hechos dicen lo contrario. Pero a pesar de todo ello, la inmutabilidad de Dios se manifiesta ¿al qué? Al mostrar su bondad para con nosotros y aún para el rebelde. Por eso cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, el versículo 17 y 18 dice la palabra. Aquí leemos y dice, los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Así, amados hermanos, es lo que leemos aquí en el Salmo 107, 17 y 18. Y entonces decimos, el Señor manifiesta su gracia abundante. ¿A quién? A los que en su rebelión se olvidaron de Él. Y estamos hablando de su pueblo. Y ya nos está diciendo, los insensatos, es una locura. Es una locura, amados hermanos, dejar a Dios. Nosotros podemos pensar en tantos ejemplos bíblicos como el caso de Noemí cuando deja su posición, la posición que Dios les había dado, pero qué locura, porque ella misma reconoce que cuando ella se va, ella lo tenía que todo, dice, me fui llena y regresé que vacía. Es una insensatez, es una locura, es un suicidio dejar al Señor cuando en Él lo tenemos lo tenemos todo. Pero uno ve la misericordia y la gracia de Dios porque dice, los insensatos a causa del camino de su rebelión
Oiga, y uno dice, ¿y quién nos hace entrar en cordura? No quieren, nadie. Son contrarios, son rebeldes. Ellos tienen la razón. Y la Biblia, nosotros entendemos que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿qué? Son caminos de muerte. Pareciera que les va a ir bien, como el hijo pródigo. Dame lo que me toca de mi hacienda. Pero la misericordia de Dios, así como con Noemí, que hace la gracia de Dios, la alcanza y la retorna. Con el hijo pródigo, ahí desde lo más vil se manifiesta la gracia de Dios, trayéndolo de la locura para que él pueda reconocer que en la casa de su padre hay abundancia de pan y lejos del padre uno se muere de hambre. Por eso cuando el salmista dice, mis hermanos, los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades no recibieron otra cosa más que las consecuencias o los efectos de sus hechos. A causa de sus maldades fueron afligidos. Y fue el pecado que los llevó a ellos al cautiverio. Sin embargo, la misericordia de Dios, amados hermanos, se hace presente. Y uno dice, Dios es bueno y no entendemos, no alcanzamos a entender esa gracia abundante del Señor para alguien que no quiere, que no merece, que lo único que merece es morir por traidor. Por eso cuando cantamos Dios ha sido bueno, lo cantamos en el entendimiento de que nosotros merecíamos la muerte, la condenación, no merecíamos nada. Pero lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Fueron afligidos, dice la Escritura, su alma abominó toda vianda. Cada uno de nosotros sabemos y por experiencia sabemos que cuando alguien está al borde de la muerte, pues uno de los indicios y donde uno se da cuenta que ya se van es porque dejan de comer. Dice, no, pues ya nada más le quedan ¿qué? Pocos días, ya no quiere comer. Dice, no, pues ya hasta aquí llegó nada más. Y es una realidad porque a los pocos días ¿qué? Pues el Señor lo levanta. ¿Y hasta qué punto? Porque dice su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. En su rebelión, en su necedad. No es la razón por la cual nosotros oramos y cuando alguno se ha alejado del Señor le decimos, Señor, ten misericordia, vuélvelo a ti, Señor, restáuralo, perdónalo, Señor, vuélvelo, dale vida, Señor, ten misericordia, no permitas que la muerte lo sorprenda, ten piedad. Y cuántos a las puertas de la muerte la gracia de Dios se hace presente. Y uno dice, Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Y su misericordia para siempre. Y dice la Escritura, dice la palabra, versículo 19, dice, mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones. El Señor manifiesta su gracia abundante, escuchándonos sin merecerlo. Fíjese cómo Dios es bueno. Nosotros vemos, dice la Escritura, Dios no oye a quién, a los pecadores. Cuando ellos en su rebelión, en su aflicción, venían en arrepentimiento delante del Señor, el Señor los escuchaba. El Señor tenía misericordia de ellos y el Señor escuchó la aflicción de ellos. Por eso es que decimos, Dios es bueno, hermano. Y Él manifiesta su gracia no poca, sino la manifiesta de una manera que abundante y inexplicable.
No conocemos gente muy rebelde, muy necia, problemática, que uno dice, Señor, ya ni le aguanto. Y que Dios ha tenido, ¿qué? Misericordia. Y ha manifestado su gracia en ellos. Dios es bueno, simplemente Dios es bueno. Cuando ellos claman, amados hermanos, dice, mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólo de sus aflicciones. Entonces, no nos acercamos al Señor confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias, y nos acercamos a Dios por la obra gloriosa de Cristo. Fíjese qué glorioso, estamos hablando de gente que se olvidó del Señor, gente rebelde, gente que se alejó. O podríamos decir, uno puede estar aquí pero con un corazón lleno de ¿qué? Lleno de rebeldía, lleno de rebelión. Y la misericordia de Dios se hace presente. Dios es bueno, amados hermanos. Uno tiene que reconocer la bondad, la misericordia y la gracia de Dios manifestada sobre cada uno. Y a más de ello, a más de escucharlo, aunque no lo merecían, dice la Escritura, versículo 20, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. El Señor manifiesta su gracia abundante, dándonos salud por su palabra. Es que su palabra es medicina. Es que su palabra es vida. Es que su palabra es poder. Su palabra, Señor, amados hermanos, ha obrado en nosotros y de una manera inexplicable. Por eso podemos venir delante del Señor, amados hermanos, y reconocer, Señor, gracias, envió su palabra, Señor. Y uno lo ve en las Escrituras cuando a aquel hombre que su mozo estaba enfermo y le dice, Señor, no soy digno que entres ¿de qué? Debajo de mi techado. Él está reconociendo su indignidad. Yo soy malo, no lo merezco, Señor. Señor, yo voy a pasar aquí, ni siquiera merezco pasar aquí. Yo solamente tengo una petición, di tu palabra. Así como decía aquel hombre, aquel centurión, di tu palabra y mi mozo sanará. Envía tu palabra, Señor, en esta noche. Envía tu palabra, Señor, a nuestros hermanos que no están aquí, sino que están allá en cama, en casa. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor, sanadora. Tu palabra que es vida. Y envíala, Señor, sobre nosotros. Se manifiesta la bondad de Dios, la consolación del Señor por medio de su palabra. Envió su palabra y curólos, los sanó y los libró, ¿qué? Los libró de su ruina. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo que ellos habían menospreciado es lo que da qué? Es lo que da vida. Porque ellos menospreciaron la ley de Dios y eligieron el pecado. Lo que ellos menospreciaron, eso es lo que da vida. Es la palabra. Ella debe ser nuestro deleite. Ella trae salud, amados hermanos, a toda nuestra vida. Por eso, amados hermanos, es que cada uno de nosotros debemos apreciarla, atesorarla, escucharla, guardarla en nuestro corazón, vivirla. Tiene su efecto, envió su palabra. Y no nada más dice, ya envió su palabra y ya, no, curólos.
y los libró de su ruina. ¿Usted se imagina la condición en la que ellos regresaron de la cautividad? La condición en la que ellos venían, frustrados, arruinados, amargados. Pero Él envía su palabra. Él sana las heridas. Al grado que uno puede, amados hermanos, lo que dice el versículo 21 y 22, dice el salmista: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. El Señor manifiesta su gracia abundante, dándonos nuevamente la dicha de reconocerlo con nuestra alabanza. Por eso cuando ya está diciendo, después de toda esa obra gloriosa y toda esa gracia, dice: alaben la misericordia de Jehová, porque tenemos presente aquí todo lo que Él ha hecho. Y nosotros vemos aquí la palabra misericordia, que es una palabra que nos expresa la gracia inmerecida de Dios sobre el hombre. Y no solamente eso, sino dice: y sus maravillas. Cuando hablamos de una maravilla, hermanos, hablamos de algo admirable, algo digno de admirar. Hermanos, lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo es admirable. Sus misericordias para con nosotros han sido admirables. Y podríamos decir: no deberíamos estar aquí. Y ni siquiera después de haber sido salvados, por las continuas ocasiones en que le hemos fallado. Y Él ha manifestado ¿qué? Su gracia y misericordia. Por eso es que el salmista decía: alaben la misericordia de Jehová. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y alaben sus maravillas para con los hijos de los hombres. Uno dice: es admirable. Y uno dice: yo puedo decir, yo que voy a estar viendo a los demás, yo lo que veo es mi vida. La misericordia que Él ha tenido ¿con quién? Conmigo. Su amor, ¿cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no lo voy a reconocer? Y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. Hablen de sus obras como lo que es, con júbilo, con alegría, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y lo que sigue haciendo. Póngase de pie. Cantamos: Dios ha sido bueno. Y Dios es digno, amado hermano. Y Dios le habla a usted que a causa de su rebelión, Dios le habla a usted. Pero el Señor no lo hace con ira, sino con amor, porque está mostrando gracia abundante. Que a causa de su rebelión ha recibido los efectos del pecado. Y el Señor le estaba hablando aquí a una nación que la estaba Él retornando. Él la estaba regresando para sanarla, para perdonarla, para aliviarla, para quitarle sus cargas. Dios le habla a usted en esta noche. Usted que piensa que a causa de sus continuas imperfecciones, maldades, pecados, Él no le escucha. Dios es bueno. Dios no es como usted. Dios no es como yo.
Él es bueno. Él es bueno. Dios le habla a usted en esta noche porque Él nos ha dado su palabra para salud. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Venga a Él. Venga a Él, reconózcalo. Y dígale: Señor, yo no tengo con qué pagarte. Lo único que yo puedo decir, Señor, es que tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y con esa convicción doblemos nuestras rodillas y digámosle: Señor, muchas gracias, Padre de misericordia. En esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti. Reconocemos que estamos aquí por pura gracia. Tú conoces mejor que nadie nuestras vidas, nuestra ingratitud, nuestro alejamiento. Pero así como tu pueblo, Señor amado, tú lo retornaste por pura gracia. Tú los escuchaste por pura gracia. Y tú los sanaste por pura gracia. Nosotros nos acercamos ante ti, Señor amado, no confiados en nuestras justicias. Nos acercamos ante ti reconociendo tu grande bondad y reconociendo, Señor amado, que no merecemos nada, pero tú nos has dado todo. Muchas gracias. Trae salud al corazón afligido, al cuerpo enfermo, Señor amado. Y en tu grande amor y en tu grande misericordia manifiesta tu gracia sobre cada uno, mi Señor. Muchas gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, obra por tu palabra en cada corazón y sea tu nombre glorificado. Bendice la ofrenda, multiplícala y bendice todos los ensayos que se han de llevar a cabo, los grupos doctrinales, Señor amado. En tus manos nos dejamos sabiendo que haces más. Te doy gracias por Cristo y en el momento en que estemos distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén. Amén.